Una de las preguntas más frecuentes entre mis clientes y de hecho una que yo en algún momento planteé aquí en España al asesor al que consulté fue ¿cómo hacer para no pagar impuestos? ¿Qué fórmula mágica debo tener para no tener que pagar impuestos ni exponerme a este miedo constante que tengo cada vez que recibo un pago de determinado trabajo, de determinada campaña o asesoría? No generes ingresos. Y aunque suene cómico o a veces genere una indignación entre nosotros al escuchar esa respuesta tan obvia, esa es la realidad. Presentar los impuestos nos indica que estamos generando ingresos, que estamos creciendo nuestro patrimonio. Y como dice el dicho, hay dos cosas que son seguras y es la muerte y los impuestos. Así que hoy vamos a estar hablando de cómo afrontar esta obligación que llega en nuestra vida adulta de la manera más fácil posible. Por eso hoy te traigo 4 temas que pueden ayudarte a afrontarla. Primero, saber si debes o no debes declarar para que esto te genere tranquilidad. Segundo, ¿cuándo deberías declarar esta declaración de renta? Tercero, ¿qué documentos necesito para probar que lo que estoy diciendo de mi situación económica es cierto? Y sobre todo, ¿cómo reducir o pagar menos impuestos de forma legal? Y por último, unas herramientas que te ayuden a conocer inmediatamente termines este video si debes o no debes declarar y cuáles son todos esos documentos que me ayudarán a reducir mis impuestos. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Primero que todo, ¿cómo saber si debo o no debo declarar? Para hacer mucho más dinámica esta parte, te propongo que uses la herramienta que creamos desde Go Startup. Como ves, una vez ingreses, solamente vas a tener que responder 5 preguntas. La primera relacionada con ingresos. Ahí te preguntaremos si tus ingresos fueron superiores a 53.206.000 pesos durante el año 2022, es decir, máximo hasta el 31 de diciembre. Tú solo responderás sí o no. Después vamos a irnos con otro concepto que te podría ser declarante, que es el tema de patrimonio. Ahí te preguntamos si el valor de tus bienes para la fecha, es decir, a cierre del 31 de diciembre del 2022 superaba los 171.018.000 pesos. Y así seguimos con las compras, que el tope en este caso sería 53.206.000 pesos. Luego las compras con tarjeta crédito que mantendrían este tope, por eso esos 53.206.000 pesos son tan importantes para el tema de la declaración de renta este año. Y finalmente nos vamos con el tema de consignaciones. Recordemos que para este caso, si esa consignación que yo recibí fue porque le hice un favor a mi amigo, a mi vecino, a mi mamá, a mi papá, a un socio, pero lo recibí en mi cuenta, eso no importa en este momento. Lo que importa es que si al 31 de diciembre del 2022 yo tuve un monto de consignaciones superiores a 53.206.000 pesos, debo declarar. Que como siempre les digo, declarar no significa pagar impuestos. Muchas veces nos puede dar un saldo a favor, muchas veces tenemos que pagar, pero recordemos que siempre podrá descontarse a través de las deducciones. Con esto nos vamos a las fechas. Cuando ya empiezas esta dinámica de tener que declarar, pues vamos a intentar mantener esos mismos ingresos o incrementarlos. Lo más probable es que ya comiences esta dinámica de declarar todos los años. Teniendo esto claro, para ti las fechas agosto a octubre van a ser claves. ¿Claves por qué? Porque esas son las fechas que están destinadas para la presentación de la declaración de renta. Ojo, el hecho de que sean estas fechas y tengamos estos 3 meses no quiere decir que ahora mismo tú con tu contador o tú por tu propia cuenta o porque te parezca bien lo que aparece en la declaración de renta sugerida de la DIAN, no lo puedas hacer ahora mismo, porque recordemos que la información que vas a presentar es toda aquella que ya sucedió y que sucedió a corte del 31 de diciembre del 2022. O si estás viendo este video en otro año, no te preocupes, esta información sigue siendo vigente porque lo único que cambia son los montos. Si hay alguna actualización, muy probablemente se los informaré, pero dejo claridad de que estas fechas se han mantenido durante los últimos años y lo único que incrementa son los topes. Entonces, ¿cómo funciona la dinámica de tener que declarar? Tú simplemente tienes que mirar los últimos dígitos de tu NIT sin tener en cuenta el número de verificación. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Mis últimos 2 dígitos de mi NIT son el 11, 11. Entonces lo que voy a hacer es revisar el calendario. 11, aquí dice que para los
últimos dígitos del NID terminados en 11 y en 12, su presentación será el 16 de agosto. Eso quiere decir que esa será mi fecha límite. ¿Qué pasa si no lo presento dentro de esa fecha? Pues que estaré expuesto a sanciones y eso no lo queremos. ¿Qué pasa si lo presento antes? Lo puedo hacer tranquilamente, que este es mi gran mensaje. No tienes que esperar hasta el último momento para presentar tu declaración de renta. Ahora nos vamos al tema de documentos y sí, desde Go Startup, mi emprendimiento, queremos hacerte las cosas mucho más fácil y te hemos puesto, después de que uses la herramienta para conocer si debes o no debes declarar y las fechas, porque como te digo, te lo hacemos muy fácil, queremos darte una herramienta que es un ebook donde vas a poder saber cada uno de los documentos que necesitas para comprobar que lo que estás informando en la declaración de renta es cierto. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es decir, bueno, si yo ya miré que los montos que supero son por el concepto de patrimonio, pues voy a ir a ver cuáles son los documentos que yo podré utilizar para respaldar lo que estoy informando, igualmente con los ingresos. Y uno de los apartados que más te recomiendo, sin duda alguna, es el apartado de deducciones, que recordemos que son esos conceptos que nos hacen pagar menos impuestos de forma legal. Te pongo un ejemplo: certificados de pago de intereses por préstamos para la adquisición de vivienda, lo podrías utilizar. Certificados por pago de salud, lo podrías utilizar. O certificados por inversiones, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es revisar ¿qué podría ser eso que nos haga pagar menos impuestos? Y te aconsejo que crees entonces una carpeta Drive donde vayas recopilando esa información. Si quieres hacerlo aún más fácil, recuerda que un contador lo que puede hacer es reunirse contigo, hacerte una serie de preguntas y decirte puntualmente cuáles son los documentos que necesitas sin que tengas que ir uno a uno mirándolos tú mismo, y sobre todo esto te va a generar mucha más tranquilidad de que no se te olvide ningún detalle y que inclusive ese contador o esa firma de contadores te ayude a determinar conceptos o leyes que puedan hacer que pagues menos impuestos acorde a tu situación, porque recuerda que una persona es tan auténtica y tan única que es muy difícil que tu declaración de renta sea igual a otra. Así que teniendo esto claro, lo que te recomiendo es que vayas a usar nuestra herramienta, es totalmente gratuita. Te llegará un correo entre las 24 a 48 horas donde te diremos cuáles son las fechas en las que tienes que declarar y te diremos cuáles son los conceptos que te hacen declarar. Pasa si es tu primera vez presentando la declaración de renta. Primero que todo, tranquilidad, has llegado a tu momento, felicitaciones, esto implica un crecimiento en tus ingresos y en tu patrimonio y aquí estás para cumplir con esa obligación siendo muy responsable, así que aquí celebro por ti. Vas a necesitar entonces tener tu RUT actualizado. Si aún no lo tienes, deberás generarlo. Y lo segundo que vas a tener que gestionar es la firma electrónica, pues esta será la que te permitirá presentar tu declaración. Si desean que hagamos un video donde te enseñe paso a paso cómo presentar una declaración de renta sencilla en la DIAN, déjamelo en los comentarios, estaría encantada de hacerlo, siempre dejando el disclaimer, es decir, la aclaración de que la declaración de renta para cada persona es un mundo, cada persona puede tener normativas que le beneficien más, actividades económicas, fuentes de ingreso, pensiones, hijos, viviendas. Entonces esto la verdad es tan único que no hay una fórmula mágica que haga que la declaración de renta tuya quede idéntica a la de tu compañero de trabajo, tu vecino o inclusive tu pareja. Y el último consejo que te doy, si esta es tu primera declaración o si ya vienes presentando una declaración, es que implementes una técnica que se llama planeación tributaria, la cual te permitirá, basado en el impuesto que tuviste que pagar este año, por ejemplo, tú puedas programar y ser un poco más estratégico al momento de ahorrar para ese posible impuesto que tengas que pagar el próximo año, haciendo una serie de proyecciones, teniendo en cuenta tus proyectos para el próximo año y también teniendo en cuenta el impuesto que pagaste, como te lo mencioné anteriormente. De esta manera te sentirás más tranquilo y evitarás una situación muy común entre muchos colombianos y personas en el mundo, que es endeudarse para tener que pagar un impuesto que a lo mejor pudo haber planificado. Gracias por llegar hasta acá, gracias por ver este video, no olvides suscribirte para mantenerte informado de estos temas, darle like, esto me ayudará a compartir más videos de este estilo y me motiva demasiado a seguir construyendo en este canal. Y claro que sí, dejarme tus dudas o inquietudes en los comentarios y compartir con alguien a quien creas le puede interesar. Chao, chao.